Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, noches. Hoy estamos trabajando en la actividad, en la sesión número 8 del Manual del Estudiante de la Competencia en Ciencias Sociales del EDIEMS, en el cual nos solicitan, el tema principal es la injusticia y la desigualdad social. Nos presentan una lectura, la cual vamos a desarrollar, y a partir de haberla desarrollado nos hacen dos cuestionamientos. ¿En dónde nacen los problemas de desigualdad en México? Pues a mi saber, a mi pensar, yo diría que los problemas de desigualdad en México han estado vigentes desde un principio, porque siempre ha existido esa diferencia de clases, ya lo hemos visto en las otras sesiones, donde ubicamos las diferentes tipos de clases sociales, y que esto ha generado pues una desigualdad y un problema a nivel nacional durante toda la vida en México. ¿Qué diferencias se podemos encontrar entre la Nueva España del siglo XVIII y el México de hoy en día? Bueno, pues podríamos decir que el cambio de nombre, o sea, antes era la Nueva España, eran indios, mestizos, criollos, y en el México de hoy en día, bueno, pues se llama México, no estamos subordinados a ningún otro país, pero existe mucha discriminación y desigualdad entre los mexicanos, ya sea en el ámbito étnico, de acuerdo a su color de piel, de su religión. Es algo que en México se vive día a día. Para llenar el siguiente cuadro es importante que hagamos la lectura, como ya les había dicho, y también puedan consultar en algún otro libro que tengan en casa o en internet, y puedan llenar el cuadro. La problemática social, la discriminación en la Nueva España en el siglo XVIII en el México actual. De manera fácil, de discriminación, bueno, en la Nueva España del siglo XVIII existían, pues la esclavitud, ¿no? Entonces ahí, pues era una discriminación con esclavos o no esclavos. En el México actual, bueno, pues es la discriminación que tenemos con personas que son de comunidades indígenas, que se discriminan, que las ven medio feo, que no les dan un buen trabajo y que son juzgadas y criticadas por su vestimenta o por su manera de hablar. Ya ustedes respondan los otros tres aspectos: desigualdad, pobreza y racismo, basados principalmente en cómo ustedes lo conciben. Recuerden que aquí es importante poner lo que ustedes piensen, muchachos, o sea, lo que ustedes puedan analizar después de haber llevado a cabo las lecturas. Después vamos a responder un cuestionamiento en donde diga: ¿en qué otras etapas de la historia de nuestro país se han presentado problemas sociales? Los problemas sociales existen en todas las etapas por las que ha atravesado México, la independencia, la revolución, etcétera. Hemos vivido nosotros, los cambios sociales nacen de los problemas sociales. Entonces, toda la vida han existido diferentes problemas sociales. Tomando en cuenta lo que ya hemos estudiado y nuestros conocimientos, es importante llenar el siguiente cuadro, donde vamos a ver el periodo histórico, la problemática y la categoría. El hecho de que digamos problemática no es que haya sido la única problemática, pero nos vamos a centrar en esa. Por ejemplo, podríamos hablar en la época prehispánica sobre pues la desigualdad social en la captura de esclavos, las guerras efectuadas por los mexicas. ¿Qué categoría entraría esto? Pues en el ámbito social. Podríamos mencionar en el siglo XX. En el siglo XX nos ubicamos con un problema que en el siglo XX, antes del 53, de 1953, las mujeres no podían votar. O sea, estaban excluidas del derecho al voto la mujer hasta el año de 1953. Posterior a esta fecha, las mujeres
podemos votar, ejercer nuestro voto. ¿Esto dentro de qué categoría entra? Pues en la categoría política y por consiguiente en la categoría social. Todos de manera general, muchachos, todas estas problemáticas obviamente son sociales, o sea, eminentemente son sociales y ya de manera particular pueden entrar en otro aspecto, como la crisis económica de 1994, ahí es un aspecto social, pero principalmente es en el ámbito económico. Luego, recuerdan ustedes, en la sesión pasada no le dimos lectura, no concluimos la lectura o escuchamos el corrido del Barzón, pero porque en esta sesión al final está el corrido. Entonces ustedes lean este corrido y con eso van ustedes a poder dar respuesta a las 4 cuestionamientos que surgen. Por ejemplo, acabas de escuchar o de leer en este caso la canción del Barzón. ¿Qué situación está relatando? Bueno, este corrido describe la situación de injusticia en el sector agrario y campesino, de los cuales fueron sometidos los campesinos por parte de los propietarios de la tierra. La época en la que se origina esta canción es durante la Revolución Mexicana. Nos indica también que leamos un fragmento, que hagamos hincapié en el siguiente fragmento, y hace un cuestionamiento donde dice a qué sistema de endeudamiento se hace alusión. Se hace alusión, ubiquen ustedes lo que se le llamaban las tiendas de raya, donde se tenían en las haciendas durante el siglo XIX y principios del siglo XX, donde ya no les quedaba nada, trabajaban y todo el dinero se iba a pagar en estas tiendas de raya. Posterior a esto nos piden el cuadro que enlistemos las causas que originan el fenómeno de la migración en México o en nuestra comunidad de acuerdo a la lectura que nos proporcionan. Principalmente, pues una de las causas es pues una cuestión económica, el desempleo, la violencia en algunas regiones de nuestro país, la falta de recursos fundamentales para poder ejercer algún negocio o algo, la calidad de vida y los aspectos políticos, entre muchos otros más. Y después nos dice de qué manera impacta a México este fenómeno. Aquí es importante, muchachos, que ustedes hagan un análisis. Yo creo que más de varios de alumnos que lo están escuchando, algunos de sus padres o parientes han vivido el tema de la migración y cómo los ha impactado, como de manera familiar, pero de manera general a México, cómo impacta este fenómeno de la migración. Principalmente pues es la movilización de las personas de su lugar de origen a otro, principalmente a Estados Unidos, y pues con la idea de buscar mejores oportunidades para nuestros hijos, para la vida. Con esto estamos solicitando al final una problemática que podamos nosotros ubicar y construirla en un caso de manera general en nuestra comunidad, de manera particular en nuestra comunidad. ¿Cuál sería la propuesta y cómo llevaríamos a cabo una aplicación para evitar la migración? Pues la propuesta pues sería principalmente pues la generación de empleos. ¿Cómo se generan empleos? Bueno, pues trayendo capital extranjero, generando industria, y esa sería la aplicación, ¿no? O sea, dar las facilidades por parte del gobierno para que inversionistas y otro aspecto fundamental
es que el gobierno durante esta gestión y todas las gestiones garantice la seguridad de la gente que pone negocios, que pone empresas, que hace los empacadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso podríamos así de manera muy general ubicar cómo generamos empleos. Pues bueno, eso se tienen que generar a través de empresas, fábricas, industrias, y la aplicación, pues bueno, facilitando a través de las leyes, impuestos, y garantizando a través de la seguridad pública la existencia de estos negocios. Con esto concluimos la actividad 8, muchachos. Nos despedimos. Gracias. Adiós.